Hola a todos, bienvenidos a nuestro seminario web Progresión de la insuficiencia cardíaca y las opciones de tratamiento. Mi nombre es Paola Bedoya, soy parte del equipo de Cuida tu Corazón y seré su moderadora el día de hoy. Estamos muy contentos de que hagan parte de nuestra comunidad y de poder traer nuestro primer seminario desde Colombia para toda nuestra audiencia en América Latina. Espero que la información que les traigamos el día de hoy sea de gran ayuda para que ustedes puedan entender muchísimo mejor todo sobre las enfermedades cardíacas, síntomas, causas y opciones de tratamiento. Con nosotros está hoy la doctora Clara Saldarriaga, es nuestra oradora invitada. Ella practica en la clínica CardioVid en Medellín, Colombia. Es cardióloga con 10 años de experiencia y va a traernos hoy un tema muy importante para que todos nosotros podamos aprender. Antes de comenzar, me gustaría darles ciertos tips para que por favor los tengamos en consideración. Tendremos la función de chat disponible para que todos ustedes nos dejen sus preguntas, dudas que tengan, comentarios, para que la doctora los pueda resolver durante el seminario web. En caso de que no podamos responderlos todos, nos contactaremos con ustedes vía correo electrónico. Segundo punto importante, aparecerán preguntas durante el seminario que serán relacionadas a los temas que la doctora tratará el día de hoy. Agradecemos que por favor nos den sus respuestas, participen y al final la doctora nos dará las respuestas correctas. Este seminario tendrá una duración aproximada de 1 hora. Así que, por favor, muy atentos, conectados y esperamos que les guste mucho. Por último, les quiero pedir que, por favor, estén muy atentos a su correo electrónico. Les estará llegando una encuesta para que nos dejen saber sus opiniones, sugerencias, su experiencia el día de hoy y, asimismo, qué tipo de contenido les gustaría aprender sobre las enfermedades cardíacas. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. De verdad, estamos muy contentos. Voy a dar inicio a que la doctora haga parte de nuestro seminario web. De nuevo, gracias, bienvenidos. Doctora, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Paola. Quiero saludarlos a todos y agradecerles su compañía en el día de hoy, por ser parte de este seminario web dedicado a la comunidad de personas que buscan información sobre enfermedades cardiovasculares. En el día de hoy vamos a hablar acerca de la progresión de la insuficiencia cardíaca y las opciones de tratamiento. No sé si ustedes sabían que 1 de cada 6 personas desarrolla insuficiencia cardíaca en el mundo. Y adicionalmente, el 50% de las personas diagnosticadas con esta enfermedad morirán durante los próximos 5 años. Esta enfermedad realmente es un problema en los países latinoamericanos. Yo les puedo contar que en países como Argentina y Colombia, la cardiopatía isquémica y la insuficiencia cardíaca han sido las principales causas de muerte en pacientes mayores de 65 años. Es por eso que vemos la importancia de compartir con ustedes este seminario web, porque van a aprender muchísimas cosas y además van a tener recursos para que ustedes y su familia entiendan un poquito más esta enfermedad cardíaca. En el seminario de hoy aprenderemos qué es la insuficiencia cardíaca, causas y síntomas comunes, cuáles son los estadios de la insuficiencia cardíaca y las opciones de tratamiento para cada estadio, cómo vivir con insuficiencia cardíaca y los pasos necesarios para administrar su tratamiento. Comencemos con la doctora. ¿Qué es la insuficiencia cardíaca, causas y síntomas comunes? Miren, la insuficiencia cardíaca es una enfermedad donde el músculo del corazón se vuelve débil. Esto quiere decir que pierde su capacidad de bombear la sangre a todos los demás órganos y tejidos del cuerpo. Ustedes saben que el corazón es fundamental para que todos los demás órganos funcionen y por eso cuando él está débil y no puede bombear la sangre suficiente para el resto de los órganos, entonces vamos a tener además alteración en la función de los riñones, del hígado, del pulmón. Durante la insuficiencia cardíaca, el corazón intenta compensar esa pérdida en la capacidad de bombear la sangre, esa debilidad. Y por esta razón, el corazón empieza a ponerse grande, empieza a aumentarse de tamaño y a consecuencia de esto, los pacientes pueden experimentar latidos cardíacos desorganizados e ineficientes. Esta enfermedad cardíaca es más común de lo que ustedes creen. Como ya les había mencionado, a partir de los 65 años se aumenta el riesgo de que las personas la desarrollen. Sin embargo, las personas jóvenes también pueden tener insuficiencia cardíaca. Las mujeres son igual de propensas a los hombres en desarrollar esta enfermedad, pero existen algunas diferencias. Las mujeres se enferman de insuficiencia cardíaca más tarde que los hombres porque vivimos más tiempo y porque durante el tiempo de la vida reproductiva las hormonas protegen al corazón, pero después de la menopausia se aumenta el riesgo de que aparezca esta enfermedad. Y en los hombres, una de las causas principales de la enfermedad son la aparición de los infartos
y la presión arterial alta. No sé, Paola, si con esto contesté tu pregunta. Cuéntame qué más quieres saber. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las causas de insuficiencia cardíaca? Entonces, las principales causas de esta debilidad del corazón son la número 1, la historia de ataques al corazón, infartos previos. Esta es la más frecuente en el mundo. En segundo lugar, está la hipertensión arterial mal controlada. Y esta es una causa supremamente importante en los países latinoamericanos. En tercer lugar, las válvulas del corazón se pueden enfermar y a consecuencia de esta enfermedad se altera la función del corazón. Pero algunas personas también pueden desarrollar una infección por un virus que afecte al corazón. Esto es lo que nosotros llamamos una miocarditis. Ahora que estamos en toda esta época del COVID, con toda seguridad ustedes han escuchado esta palabra, porque virus como el COVID también pueden afectar al corazón. Algunas otras personas nacen con un problema en la formación de su corazón. Esto se llama una cardiopatía congénita, que a largo plazo puede desarrollar insuficiencia cardíaca. Y enfermedades como la diabetes también afectan al corazón y pueden hacer que se vuelva débil. Excelente, muchísimas gracias, doctora. La siguiente pregunta sería, ¿cuáles son los síntomas de la insuficiencia cardíaca? Recuerden que casi todos los síntomas del corazón débil aparecen cuando las personas hacen algún tipo de esfuerzo. Por ejemplo, sentir dificultad para respirar al subir las escaleras, hacer el trabajo que hacemos en la casa, levantar paquetes pesados, tener tos nocturna, especialmente cuando las personas se acuestan en la noche, las piernas hinchadas, la hinchazón del abdomen es otro de los síntomas. Estos pacientes adicionalmente pueden presentar tos con espuma, eso es lo que nosotros llamamos un esputo espumoso, pueden presentar incluso algunos problemas de memoria, pero si tú me preguntas cuáles son los síntomas clásicos, yo te diría la dificultad para respirar con los esfuerzos, la fatiga y la hinchazón. Excelente, muchísimas gracias, doctora. Otra de las preguntas importantes que tenemos acá es ¿cuáles son los estadios de la insuficiencia cardíaca y las opciones de tratamiento para cada uno de ellos? El estadio A, que es el estadio inicial, donde una persona está en riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. ¿Quiénes están en riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca? Las personas que son hipertensas y no están bien controladas, los diabéticos, los pacientes obesos, los pacientes que tienen enfermas las arterias de su corazón. Todas estas son personas que están en riesgo de desarrollar la enfermedad. Cuando ya pasamos al estadio B, ya existe un daño en el corazón, pero los pacientes todavía no han presentado ningún tipo de síntomas. Y el mejor ejemplo de esto es los pacientes que ya les dio un infarto, el corazón quedó trabajando con un poquito menos de fuerza, pero pueden hacer una vida normal y no tienen ningún síntoma. En el estadio C ya aparecen los síntomas de la enfermedad. Entonces ya el paciente no solo tiene el corazón débil, sino que además ya le cuesta un poquito respirar para realizar sus actividades. Y el estadio D es cuando los pacientes, incluso estando en reposo, sin hacer ningún tipo de actividad física, están experimentando los síntomas de la enfermedad. Esto es muy importante porque dependiendo de cada una de estas letras va a depender el tratamiento. Los pacientes A, lo que vamos a hacer es controlar el riesgo para que no se les ponga débil el corazón. Los pacientes B, vamos a usar drogas para evitar que progrese ese deterioro de la función del corazón. Y en el estadio C y D, vamos a utilizar drogas, vamos a utilizar marcapasos especiales, vamos a utilizar otras estrategias de tratamiento para que el paciente pueda vivir más tiempo y tenga mejor calidad de vida. Excelente, doctora, muchísimas gracias. Entonces, ¿tú nos podrías dar un pequeño resumen de cada estadio y sus posibles tratamientos? Claro que sí. Estadio A, pacientes en riesgo. Tratamiento, controla el riesgo, contrólale la presión, el azúcar, el colesterol, que baje de peso. Estadio B, paciente que ya tiene daño del corazón pero no tiene síntomas. Vamos a darle unos grupos específicos de medicamentos que se llaman los betabloqueadores, los IECAS o los ARA2 y un tercer grupo que se llaman los inhibidores de la aldosterona. Estadio C, pacientes que ya tienen síntomas. Vamos a utilizar los mismos fármacos, pero a estos pacientes adicionalmente se les puede implantar en caso de que esté indicado un marcapaso especial que se llama el cardioresincronizador, que puede ir o no acompañado de un cablecito de alto voltaje, que es un desfibrilador,
que es como un ángel de la guarda que se va a encargar de salvarle la vida al paciente en caso de que tenga una arritmia peligrosa. Y los pacientes los que ya tienen síntomas en reposo, en ellos tenemos que considerar un trasplante de corazón o utilizar una máquina que es como un corazón artificial que asiste al corazón en su función. Esto se llama un dispositivo de asistencia ventricular. O cuando el paciente no es candidato a estas terapias, lo vamos a referir a un programa de cuidados paliativos. Me gustaría avanzar con el tercer tema. En este caso estaríamos queriendo comunicarle a nuestra audiencia cómo vivir con insuficiencia cardíaca y los pasos necesarios para administrar su tratamiento. Ahora tenemos tratamientos disponibles que han mejorado muchísimo la expectativa de vida de los pacientes, pero también el control de los síntomas y su calidad de vida. Entonces, el tratamiento se va a dividir en las opciones no farmacológicas, esto quiere decir todo lo que tiene que ver con el estilo de vida, los medicamentos y los dispositivos cardíacos. Cuando hablamos de los comportamientos en el estilo de vida, recuerden que los pacientes, en primer lugar, tienen que ser súper interesados en cuidar su salud, tienen que empoderarse de todo lo que son los cambios que tienen que establecer en su vida. Los pacientes deben ser activos, hacer una caminadita de 30 minutos 5 veces a la semana. Adicionalmente, recuerden que tienen que pesarse todos los días. El peso es la mejor manera de saber si el paciente se está descompensando o no. Deben disminuir el consumo de sal, solamente la sal que se utiliza para preparar los alimentos, pero no adicionarla en la mesa. Y deben aprender a cuantificar el líquido que consumen, porque lo que se recomienda es que solamente consuman 30 mililitros por cada kilo de peso para 24 horas. Ya mencioné los medicamentos y los dispositivos cardíacos, como yo les estaba mencionando. Hay pacientes que son candidatos a una terapia que se llama resincronización cardíaca. En estos pacientes hay un problema eléctrico donde se toma mucho tiempo en que se contraiga el lado derecho con relación al lado izquierdo del corazón. Y yo puedo implantar un marcapaso especial que tiene unos cables que van a disminuir esa falta de sincronía que hay entre los dos lados del corazón. Y el corazón se va a volver un músculo mucho más eficiente. Y estos pacientes van a vivir más, van a tener una mejor calidad de vida, van a estar menos en el hospital. Y adicionalmente va a mejorar mucho la capacidad de las cosas que pueden realizar. Excelente, doctora. Entonces, para resumir un poco todo lo que deben tener en cuenta en términos de la enfermedad y cómo pueden vivir con ella, es importante que nuestra audiencia también comprenda que para el proceso de detección y de tratamiento de la insuficiencia cardíaca deben hablar con su médico de cabecera sobre cualquier signo o síntoma que puedan estar presentando, sintiendo. Nosotros tenemos en nuestro sitio Cuidando tu Corazón elementos muy relevantes para eso. Tenemos una guía que ofrece diferentes herramientas para poder establecer esa discusión con el doctor, poder preguntarle sobre los diferentes síntomas o diferentes situaciones que esté viviendo en su vida cada paciente, lo cual ayuda mucho también a que la persona que esté viendo con el paciente, el cuidador, también esté involucrado en ese proceso y también pueda hacer un manejo adecuado de la enfermedad. También es importante que una vez el paciente pueda expresar las inquietudes a su médico de cabecera y hayan confirmado de que tenga la enfermedad, puedan revisar las opciones de tratamiento que tú mencionaste anteriormente, que obviamente esto permitirá que la persona tome mejores decisiones frente a cómo podría llevar esa calidad de vida al final. También tenemos nosotros en nuestro sitio Cuidando tu Corazón, tenemos el buscador de médicos que permite que puedan acceder a través de esa herramienta, encontrar el médico que pueda ofrecerles las soluciones que ellos necesitan a nivel del especialista. Entonces, los invitamos a que conozcan también esta opción dentro de nuestro sitio Cuidando tu Corazón. Van a poder tenerla disponible para lo que ustedes necesiten. Y por último, creería yo que algo importante es siempre seguir los pasos de lo que el médico recomienda en términos de tratamiento y así poder continuar con una calidad de vida óptima con la enfermedad. Sí, de acuerdo, Paola. Los pacientes con insuficiencia cardíaca limitan su actividad para no tener síntomas. Entonces, a veces dejan de hacer las cosas que disfrutan para no tener dificultad para respirar. Yo creo que es importante siempre plantearle a su médico qué otras opciones hay para tratar su enfermedad. Muchas veces los medicamentos, como ya les decía, no son la única opción. Hay otras cosas disponibles, como los dispositivos, que pueden ayudarlos a recuperar su calidad de vida y hacer todas esas actividades que tanto disfrutan y que podían hacer antes.
Excelente. Doctora, ¿y pudiera agregar un último resumen a cuáles serían los tratamientos disponibles para la enfermedad? Claro que sí. Entonces, tenemos los medicamentos. Un paciente que tiene insuficiencia cardíaca en promedio tiene que tomarse muchos medicamentos porque es una enfermedad en la cual tenemos que actuar en varios puntos para que el paciente pueda sentirse mejor. Entonces, tienen que estar recibiendo un medicamento del grupo de los beta bloqueadores, que se puede llamar carvedilol, metoprolol, bisoprolol. Pueden estar recibiendo un medicamento de un segundo grupo, que son los que modulan todo lo que se descuadra desde el punto de vista de la regulación del sodio y el agua en el cuerpo, que puede ser un medicamento como enalapril o puede ser un medicamento como losartán, valsartán o sacubitril valsartán, que es una droga que es mucho mejor que las otras dos. El tercer grupo farmacológico se llaman los inhibidores de la aldosterona. A ese grupo pertenecen la espironolactona y la eplerenona. Y cuando los pacientes están con dificultad para mantenerse sin hinchazón, cuando tienen las piernas hinchadas, tienen agüita en los pulmones o tienen el abdomen con agua, estos pacientes adicionalmente reciben una droga diurética, que en la mayoría de los casos es furosemida o puede ser alguna similar a ella. Esta es como la terapia base que reciben estos pacientes. Y adicional a esto, dependiente de si el paciente tiene una arritmia, si la frecuencia cardíaca está muy acelerada, hay otros fármacos que son de segunda línea y pueden ayudar a controlar en estos pacientes estos problemas. Las alternativas diferentes a los fármacos está el resincronizador cardíaco, que es un marcapaso especial que disminuye ese retardo que existe entre la contracción del lado izquierdo y el lado derecho del corazón y hace que el corazón se vuelva más eficiente. Este dispositivo hace que los pacientes mejoren mucho de los síntomas, vivan más tiempo, se hospitalicen menos y, como ya te había mencionado, mejora la calidad de vida. Este dispositivo puede ir o no combinado con un dispositivo que se llama el desfibrilador implantable. Este es otro marcapaso especial que es como un ángel de la guarda, porque tiene un cable inteligente que está sensando el ritmo del corazón del paciente las 24 horas. Y en caso de que haya una arritmia peligrosa que pueda producir la muerte del paciente, él puede dar un choque eléctrico y suspender la taquicardia. Y como ya te había mencionado, también existen dispositivos que se llaman los dispositivos de asistencia ventricular, que es como una bombita, un aparato externo que le da soporte al corazón. Hace esa función del corazón de impulsar la sangre para que todos los órganos y tejidos estén bien perfundidos, el paciente se sienta mejor y como el corazón va a estar en reposo, en muchos casos, esto puede ayudar a su recuperación. Excelente, doctora. Muchísimas gracias por por este resumen que nos das. Es muy valioso para que las personas que nos están acompañando hoy pues tengan diferentes herramientas para poder tener esa conversación con su médico. Creo que parte de lo más importante el día de hoy es que la audiencia se lleve el mensaje que tú eres parte más importante de tu plan de tratamiento. Depende de ellos que puedan tomar esas medidas para mejorar su salud y tomar las recomendaciones que tú nos has dado el día de hoy en términos de su dieta, tratamientos y diferentes elementos que que va a ayudar a mejorar su calidad de vida. Entonces, creo que es una discusión muy valiosa el día de hoy. Creo que hemos tenido muchísima información en relación a la enfermedad que nos permite tener mayor claridad de todo lo que esta permite, no solamente desde síntomas, causas y opciones de tratamiento, sino también las opciones que existen desde lo no fármaco hasta las diferentes soluciones que también están disponibles para los pacientes. Entonces, creo que ha sido una gran conversación, doctora. No sé si tú quieras agregar algo más para que nuestra audiencia se lleve este mensaje. Sí, claro que sí, Paola. Como tú lo mencionaste, el paciente, y no solo el paciente, también su familia, hacen parte del tratamiento. Es muy importante que todas esas preguntas y dudas que tengan se las planteen a su médico. ¿Qué pueden hacer y qué no pueden hacer los pacientes con insuficiencia cardíaca? Es una pregunta muy frecuente en la consulta. Los pacientes pueden hacer una vida normal, pero acorde a sus limitaciones. Esto quiere decir, si para ir a comprar algo, caminar un poco produce cansancio o dificultad para respirar, se le enseña al paciente que simplemente haga la caminata a su ritmo. Recuerden que hay que tomarse los medicamentos. Ya les dije que son muchos. Y la otra explicación importante es que son para siempre y no se pueden suspender, excepto que su médico les haga la recomendación de suspender alguno de ellos. Recuerden que tienen que aprender a pesarse todos los días, llevar un registro del peso y aprender
cuál es el peso cuando el paciente está completamente compensado, sin retención de líquidos, porque ese peso va a ser clave para nosotros saber si estamos bien o si nos estamos descompensando. Respecto al consumo de los líquidos, yo siempre le enseño al paciente que coja el vasito de la licuadora de su casa y haga el ejercicio de empezar a echar en esa licuadora las cantidades de líquido que se toma normalmente en un día. Por ejemplo, el vasito de agua con el que se toman las pastillas, el pocillo del café, el platico de la sopa, para que miremos si estamos dentro de lo que yo les recomendé, que es 30 centímetros por kilo de peso, o si estamos tomando más o menos agua de lo que se recomienda. Recuerden que hay que comprometerse a cuidar la salud, asistir a todos los controles médicos y a los pacientes les enseñamos cuáles son esos síntomas de alarma que tienen que vigilar. Recuerden que si se están sintiendo cansados con menos esfuerzos, si les está faltando la respiración con esfuerzos más pequeños o incluso estando sentados sin hacer nada, están ahogados, si están notando un aumento rápido de peso, eso quiere decir más de 1 kilo por día por 3 días consecutivos, o si se están viendo hinchados, estos son los síntomas de alarma que los deben llevar a contactar a su doctor. Recuerden que tenemos que ser adherentes, seguir el tratamiento que nos formulan los doctores para la insuficiencia cardíaca y si hacemos todo esto, si seguimos las medidas del estilo de vida, nos tomamos los medicamentos y si usted es candidato a un dispositivo como el resincronizador o el desfibrilador implantable, usted va a tener la posibilidad de cambiar el curso clínico de la enfermedad, vivir muchísimo mejor, con mejor control de los síntomas y vivir más tiempo. Excelente, doctora. Muchísimas gracias por esa información. De verdad que ha sido muy valioso la discusión que hemos tenido el día de hoy. Las respuestas a las preguntas que van a aparecer durante el seminario, que van a ser parte de la evaluación a los temas que tú has tratado el día de hoy, van a aparecer al final de nuestro seminario web. De todas maneras, agradezco a toda nuestra audiencia de nuevo por participar el día de hoy, por estar muy atentos a nuestro contenido, por ser parte de la comunidad de Cuidando tu Corazón. Recuerden que tenemos bastante contenido disponible para que ustedes puedan seguir consultándolo. Tenemos las guías, tenemos el buscador de médicos, les recomendamos que nos visiten. Allí van a encontrar mucha información y la verdad que de nuevo agradecemos porque son parte de nuestra comunidad. Los pacientes necesitan consultar información que sea apropiada y que sea correcta sobre su enfermedad. Y qué mejor que recomendarles un sitio como este, donde todo lo que ustedes van a aprender de la enfermedad está basado en conceptos científicos que se presentan de una manera simple para que todas las personas que tienen insuficiencia cardíaca puedan aprender de esto y puedan, como ya les había dicho yo, empoderarse de su enfermedad. Doctora, tenemos un par de preguntas que nos está compartiendo la audiencia en este momento. Me gustaría leerte una a una para que vayamos respondiendo, ¿vale? Entonces, vamos a arrancar por la primera pregunta. Doctora, mi médico me dice que los medicamentos son suficientes para mi tratamiento de la insuficiencia cardíaca. ¿Qué hago? Qué bueno, Paola, que tenemos preguntas del público, porque eso es lo que a mí me gusta, que la gente sea inquieta en pensar si hay otras opciones de tratamiento. Como yo ya les mostré, uno de los grandes avances que hemos realizado en los últimos años en tratar la enfermedad es que ya no solamente los medicamentos son la solución a este problema. Yo creo que si tu médico considera que solamente con medicamentos es suficiente, deberíamos preguntar si tú eres un candidato a la terapia de resincronización cardíaca o por qué no pensar en la opción de un desfibrilador en tu caso. Recuerda que no todos los pacientes son candidatos, pero siempre es importante revisar cómo es tu electrocardiograma, si ya estás recibiendo los medicamentos. Cuando uno piensa en que el paciente se va a beneficiar de un dispositivo de estos, pues no dejamos al paciente para siempre tomando pastillas. Siempre hacemos el proceso de dar los medicamentos 3 a 6 meses. Si el paciente no mejora, no se siente mejor, vamos al siguiente paso, que es pensar en la opción de que el paciente pueda beneficiarse de un dispositivo. Entonces, mi consejo sería, conversa con tu médico y pregúntale si tú podrías ser candidato a una de estas terapias. Excelente, doctora. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta que tengo acá dice, doctora, tengo miedo en aceptar uno de esos aparatos que usted menciona. Bueno, entonces yo les quiero decir que esta es una terapia que lleva muchos años en el mundo. Conocemos perfectamente sus beneficios y los riesgos son mínimos en comparación a los grandes beneficios que tiene para el paciente. Los pacientes siempre tienen muchísimas preguntas
Quieren saber si pueden hablar por celular después de que les implanten un dispositivo, si pueden usar la licuadora, el microondas, qué pasa si se van a subir a un avión. Bueno, yo tengo que explicarles que las personas que tienen estos dispositivos tienen una vida completamente normal, pueden hacer todas las cosas que ya mencionamos y es seguro. Simplemente si van a pasar por un detector de metales de un aeropuerto deben mostrar la tarjetica de su dispositivo. Si les van a hacer un examen como una resonancia, hay que consultar con el médico si el dispositivo es compatible con los resonadores. Pero por lo demás es una terapia que, como yo les mencionaba, tiene beneficios inmensos y los riesgos son mínimos y los pacientes tienen una calidad de vida que es completamente buena y definitivamente notan el cambio. Ahora, el procedimiento del implante es muy sencillo. Generalmente es un procedimiento donde solo hay que abrir un poquito la piel para implantar el aparato, que es un poquito más grande que más grande que el tamaño de un reloj. Se implantan los cables a través de una vena que tenemos acá en el cuello, se conectan y normalmente el paciente se queda hasta el otro día en el hospital para hacer una radiografía y mirar que todo haya quedado en una buena posición. Eso es el procedimiento del implante y como ya les mencionaba, los beneficios de esta terapia son muy, muy grandes para los pacientes. Yo a mis pacientes les explico con toda tranquilidad los grandes beneficios versus los riesgos que son mínimos, se justifica el implante de estos dispositivos. Excelente. Bueno, hay bastante participación, eso me gusta mucho. La siguiente pregunta es, doctora, ¿cuándo debo buscar un especialista en insuficiencia cardíaca? Bueno, un especialista en insuficiencia cardíaca es un cardiólogo que tiene un entrenamiento especial en saber cuáles son todas las otras opciones de tratamiento que se pueden ofrecer a los pacientes. Si el paciente tiene acceso a este tipo de especialistas, esa es mi recomendación, porque los especialistas en insuficiencia cardíaca son las personas que pueden recomendarte, en tu caso, cuál es la mejor alternativa de tratamiento. Si hay algo más que ofrecerte, además de los medicamentos, como yo ya les decía, esta es una enfermedad donde tenemos ahora muchas opciones que ofrecerle a las personas. Vale la pena consultar si hay algo más que podemos hacer para mejorar tu salud y para hacer que los pacientes vivan más tiempo. Excelente, doctora. Y para complementar a esa pregunta, ¿cuándo recomendamos consultar a este tipo de especialistas? Bueno, yo creo que después del diagnóstico de la enfermedad y después de que se inicia el tratamiento básico, que son los medicamentos, yo le recomendaría a los pacientes consultar con un especialista en insuficiencia cardíaca, porque esto va a ser clave para poder seleccionar las mejores terapias que apliquen en su caso. Y nuevamente, como ya les decía, la vida de los pacientes con insuficiencia cardíaca hoy, en el 2020, no es lo que era hace 10 o 15 años, porque afortunadamente ahora tenemos muchas alternativas de tratamiento para los pacientes. Entonces, ese sería mi consejo. Después del diagnóstico y después de que se inicie la terapia básica, consultar el concepto de un especialista en insuficiencia cardíaca. Muy bien. Ahora la pregunta que viene va muy relacionada a lo que acabamos de hablar, porque nos preguntan, doctora, ¿qué es un especialista en insuficiencia cardíaca? Los especialistas en insuficiencia cardíaca somos cardiólogos que tenemos un entrenamiento especial en este tipo de enfermedad. Un entrenamiento especial para identificar cuál fue la causa que enfermó al corazón, cuáles son las terapias que más van a beneficiar a este paciente. Adicionalmente, estos especialistas trabajamos generalmente en un grupo multidisciplinario donde tenemos el apoyo de una enfermera que nos va a ayudar con la educación del paciente y su familia, donde podemos tener incluso otras opciones más interesantes como el monitoreo remoto de los pacientes. No sé si tú sabías, Paola, que estos pacientes pueden estar en su casa y tener un dispositivo que nos envía información acerca de si el paciente está reteniendo líquidos, está haciendo algún tipo de arritmia específica, cómo está la actividad física que realiza el paciente en el día. Y todos estos son indicadores para nosotros de que el paciente va bien o si tiene alguna dificultad con su salud. Excelente. Bueno, yo creo que eso es una excelente respuesta y lo del monitoreo cardíaco me parece muy bacano para mencionar en este momento. Doctora, hay una siguiente pregunta. Más que todo es que les gustaría saber cuáles son los síntomas de insuficiencia, ya que no hubo, digamos, un poquito de claridad en esto. Les gustaría hacer un pequeño resumen de cuáles son estos síntomas. Claro que sí, no hay ningún problema porque yo estoy convencida que la repetición es clave para el aprendizaje de los pacientes. Y si tenemos que explicar esto 2, 3, 4, 5 veces,
Siempre lo hacemos porque es muy importante. Recuerden, no es normal que usted sienta dificultad para respirar cuando realiza un esfuerzo, como por ejemplo subir las escaleras, barrer o trapear la casa, levantar los paquetes del mercado. Adicionalmente, estos pacientes tienen una sensación de fatiga que no les permite hacer las actividades que podían hacer antes. Empiezan a presentar retención de líquidos, que se va a ver como hinchazón de las piernas o del abdomen. Cuando uno se mira los tobillos y se presiona un poquito con uno de los dedos y queda un huequito, ese es uno de los signos que vemos los médicos en los pacientes que están reteniendo líquido. Adicionalmente, cuando estos pacientes se acuestan por la noche a dormir, sienten una falta de aire que los obliga a utilizar varias almohadas para dormir como inclinados en la cama y pueden experimentar también tos nocturna. Entonces recuerden, dificultad para respirar con los esfuerzos, hinchazón de las piernas o del abdomen, tos o dificultad para respirar en la noche y fatiga. Estas son las 4 cosas que yo quiero que ustedes recuerden en el día de hoy. Muy bien, excelente. La siguiente pregunta que tenemos ¿es el corazón artificial una realidad? ¿Ya no se necesitan los trasplantes de corazón? Bueno, los trasplantes de corazón todavía se hacen en el mundo, pero no tenemos donantes suficientes para todas las personas que tienen un estado avanzado de la enfermedad y necesitan llegar a tener alguna terapia que sustituya la función del corazón. Y por eso es que se ha desarrollado tanto esta terapia que se llama la asistencia ventricular mecánica. Es como un motor externo que se va a conectar al corazón a través de unas cánulas y que va a hacer la función del corazón. Estos pacientes normalmente tienen un bolsito donde va a estar ese motor que va a hacer la función del corazón. Van a tener las 2 cánulas, los 2 cablecitos que van a ir al corazón para sacar la sangre y retornarla. Y van a tener un equipo de baterías que se le va a estar poniendo al aparato y de esta manera ellos van a tener ese soporte externo. Es un soporte externo de la función del corazón. El reemplazo completo del corazón por una máquina, esto todavía no está totalmente perfeccionado, se han hecho grandes avances, pero como ya les decía, de lo que disponemos en la actualidad es la asistencia ventricular mecánica, es tener un motor externo que va a ayudarle al corazón a hacer su función y se va a implantarse dentro del tórax y de esta manera vamos a permitir que el corazón esté más descansado y se pueda recuperar. Bueno, excelente. Bueno, y tenemos más preguntas, entonces avanzamos con la siguiente pregunta. Doctora, me hicieron un cateterismo. ¿Tengo riesgo de insuficiencia cardíaca? Bueno, entonces, como yo les enseñé, los pacientes en estadio A son aquellos pacientes que están en riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. Si en ese cateterismo te encontraron las arterias muy enfermas, probablemente estás en riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. Pero si además de ese cateterismo te hicieron una ecocardiografía y encontraron que la fuerza con la que se contrae el corazón está disminuida, ya serías un paciente B, un paciente con daño, pero sin síntomas. Pero si además de esa fuerza disminuida y el cateterismo que te hicieron, ya te estás ahogando cuando caminas o cuando haces algún tipo de esfuerzo, ya serías un paciente C de insuficiencia cardíaca. Y si después del cateterismo no puedes ni levantarte de la cama porque te ahogas con mínimos esfuerzos, serías un paciente estadio D de insuficiencia cardíaca. Muy bien, excelente. Siguiente pregunta. ¿Con un resincronizador ya no debo tomar más medicamentos? Siquiera alguien me hizo esta pregunta, porque definitivamente hay que entender, así como yo les expliqué que para yo estar bien tengo que hacer mis cuidados del estilo de vida, también así te pongan un resincronizador, tú vas a necesitar tomarte los medicamentos. Estas son terapias que son complementarias, no quiere decir una cosa o la otra, sino que si ya te pusieron el aparato, igual vas a necesitar tomarte los medicamentos, porque son 2 terapias que funcionan juntas, que ambas tienen beneficios y por esta razón son complementarias. Muy bien. Bueno, doctora, ya tenemos como que abarcamos la mayoría de preguntas que nos compartió en el día de hoy. Excelente respuesta. Ah, no, perdón, una más. Está súper. ¿Qué es una clínica de falla? Me preguntan.
Sí, ¿se acuerdan que yo les hablé acerca de la importancia de trabajar en equipo para atender a los pacientes de insuficiencia cardíaca? Y les conté que los especialistas en insuficiencia cardíaca generalmente trabajamos con un equipo que se llama la Clínica de Falla Cardíaca. Este es una manera de organizarnos para darle una atención más completa y más integral al paciente, donde no solamente está el cardiólogo que se va a encargar de decidir cuáles son los mejores medicamentos y si el paciente es candidato a un resincronizador o a un desfibrilador, sino que además vamos a tener una enfermera que nos va a ayudar a educar al paciente y su familia, a hacer el enlace entre el paciente, la familia y el doctor, en caso de que el paciente tenga algún síntoma de alarma, que recuerden que ya se los enseñé también en esta conferencia. Y en las clínicas de falla cardíaca también tenemos el apoyo de nutricionista, porque recuerden que los pacientes necesitan aprender a comer, necesitan aprender a mirar el contenido de sal que tienen los alimentos. Y contamos también con el apoyo de psicología, porque esta enfermedad se asocia con mucha frecuencia a otras dos enfermedades, que son la depresión y la ansiedad. Y adicionalmente, siempre referimos a los pacientes a un programa de rehabilitación cardíaca, que puede hacer parte de la misma clínica de falla cardíaca, porque el ejercicio también hace parte de la terapia de la enfermedad. Recuerden que si yo tengo los músculos fuertes, yo le ayudo al corazón a hacer su trabajo. Entonces, la integración de todos estos elementos es lo que se llama una clínica de falla cardíaca. Y ha mostrado tener resultados increíbles a la hora de tratar a estos pacientes, porque los pacientes que se siguen en una clínica de falla cardíaca se mueren menos, están más tiempo en su casa, tienen muchísima mejor calidad de vida y son pacientes que realmente se empoderan del cuidado de su enfermedad. Correcto, excelente. Esa última palabra me encantó, empoderarse de su enfermedad. Creo que eso es algo que todos debemos llevarnos el día de hoy, parte de lo que es nuestra responsabilidad como paciente, como cuidador, pero creo que es muy valioso todo lo que hemos tratado contigo, doctora. Muchísimas gracias. Les recordamos que una vez finalicemos el seminario van a recibir un correo para que nos compartan su experiencia, nos compartan sugerencias, qué tal les pareció nuestro contenido el día de hoy. Sabemos que hay mucho más por darles a ustedes y vamos a trabajar en ello para darles siempre el mejor contenido. Entonces, esperamos que esta información de hoy haya sido muy valiosa, que su familia y ustedes hayan podido llevarse la información que necesitan para poder continuar aprendiendo y empoderándose sobre la enfermedad. Y consultar nuestro sitio web siempre les va a permitir a ustedes no solamente encontrar contenido valioso que les mencionaba la doctora, sino también testimonios y diferentes elementos que van a aportar a tomar decisiones frente a diferentes situaciones, que consulta con su médico siempre es vital, ¿vale? Entonces, de nuevo, agradecemos su tiempo, dedicación y gracias por ser parte de la comunidad Cuidando tu Corazón. Los esperamos pronto para ser parte de un nuevo webinar. Doctora, quisiera ya darte este último espacio para que ya podamos, digamos, como cerrar nuestro seminario. Si hay algo más que tú consideres importante mencionar, es bienvenido. Muchas gracias, Paola. Definitivamente yo quiero invitarlos a que se interesen en aprender más sobre la enfermedad. Yo creo que esto es clave para poder sentirse mejor, definitivamente. Buenísimo. Bueno, ya entonces creo, doctora, que podemos culminar nuestro seminario de hoy. Gracias por todas las respuestas. De verdad que nuestra audiencia quedó muy contenta. Me encantó la participación de todos. Excelente que todos hayan sido muy partícipes de nuestro contenido. Y bueno, con la doctora aquí, pues muchísimo mejor porque podemos resolver todas las dudas que puedan surgir. Muchísimas gracias de nuevo, doctora. Ha sido muy interesante esta discusión. Gracias a nuestra audiencia por estar conectada el día de hoy. Y pues nada, los esperamos en un siguiente seminario web y espero que visiten nuestro sitio web Cuidando tu Corazón. Ya saben que hay mucho contenido que les va a ayudar a fortalecer y a empoderarse de la enfermedad, como decía la doctora, entonces los invito. Muchísimas gracias y feliz tarde.